Ayer lo que hicimos fue empezar el dibujo, ya lo hicimos, bueno, que se dibujara primero y luego que se moviera de manera horizontal. Si recordamos, lo que hicimos para que se moviera de manera horizontal fue modificar las coordenadas en X. Entonces, el movimiento ¿cómo se logra? O bueno, es un movimiento aparente, ¿no? Se logra borrando, dibujando y luego borrando y dibujando en otra coordenada X. Borramos y dibujamos en otra coordenada X. Si lo hacemos de manera continua, pues da la apariencia de que se está moviendo. Entonces vamos a retomar ese ejercicio. Aquí tenemos, bueno, el de dibujar, pues nomás lo dibuja, ¿verdad? Pero este hace que se mueva, como decía, modificando la coordenada X. Entonces vamos a hacer algo similar, pero para la coordenada Y. Aunque la intención es que se mueva solo, no que le tengamos que estar modificando de manera manual la coordenada X. Lo que hacemos en el spinner es modificar esa coordenada. Ahora, bueno, voy a agregar un botón aquí en un lado. Le voy a poner, ¿qué tamaño de letra le estamos poniendo? 24, 18, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a poner aquí, bueno, este se va a llamar JBoot horizontal. Lo que va a hacer este botón es moverlo, pero que nada más le damos clic y se mueva solo. Horizontal. Y bueno, aquí va a decir horizontal. Y dejen cambiarle el tamaño a 18. Y luego voy a duplicar esto porque vamos a hacer lo mismo con la misma idea, pero para el vertical. Este se llama J-spin horizontal, J-boot horizontal. Este se va a llamar J-spin vertical. Adelante. Y este se va a llamar J-boot vertical. Pero bueno, aquí va a decir vertical. Muy bien, entonces, claro, ahorita lo único que funciona es este spinner. Me voy a brincar este botón para hacer lo mismo de aquí. O sea, la idea de este spinner nuevo que puse es que ahora este se mueva, pero de manera vertical. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ahora vamos a modificar las coordenadas que correspondan a Y. Así es que voy a tomar, bueno, me voy a ir al código. Vamos a crear otra función como esta, ¿sí? Pero en lugar de modificar las coordenadas X, vamos a modificar las coordenadas Y. Hay que identificar en cada método dónde están las coordenadas de Y. Bueno, entonces voy a agregar un método. Aquí sería public, no va a regresar nada. Y se va a llamar mover vertical. Y va a recibir como parámetro la coordenada Y, que es la que va a mover. Entonces, voy a copiar otra vez el código del botón dibujar en donde no modificamos las coordenadas. Aquí está. Y voy a copiarlo todo. La intención ahora es modificar las coordenadas de Y. Bueno, lo voy a copiar acá. Y entonces vamos a decirle, esto pues queda igual que acá, pero vamos a identificar en cada método en cuál corresponde un parámetro que sea del eje Y. Y ese le vamos a poner Y más. Bueno, dijimos que en los óvalos y en los rectángulos, los dos primeros parámetros son las coordenadas precisamente de X y de Y. ¿Sí? Pero ahora nos interesa modificar la Y. Los otros dos parámetros no corresponden a coordenadas, corresponden a ancho y a alto. Entonces, nada más esta es la coordenada que vamos a modificar. Y más. Lo mismo en los rectángulos, aquí. Y más. Y otro aquí. Y más.
Luego sigue el font, también el drawstring. Estas son coordenadas X, coordenada Y. Entonces vamos a modificar la Y. Luego, bueno, seguimos aquí con los rectángulos. Los rectángulos va a ser aquí Y más, y acá también va a ser Y más. Después, en los triángulos tenemos, fíjense, los triángulos los estamos dibujando con el método de polígono. El polígono me pide tres parámetros. Un arreglo de coordenadas X, un arreglo de coordenadas Y, ambos de tipo entero, y cuántos elementos vamos a tomar de ese arreglo. Si los vamos a tomar todos, pues sería el tamaño del arreglo. Bueno, entonces, aquí arriba estamos declarando el arreglo de coordenadas de Y, por lo tanto, aquí es donde debemos cambiarlo. Aquí sería Y más 200, o bueno, Y más lo que diga ahí, y Y más X. Y aquí dentro del ciclo estamos variando las coordenadas de X, pero esas no las vamos a cambiar, así como quedan están bien. Y entonces acá esto ya no lo modificamos porque este es el arreglo de coordenadas X, este es el arreglo de coordenadas y aquí vendría cuántos elementos vamos a tomar de esos arreglos, que serían todos, en este caso. Y luego ya vienen las líneas. Las líneas sí tienen dos coordenadas X y dos coordenadas Y, porque la línea se traza entre el primer punto X y Y, el segundo punto X y Y. Entonces, el segundo y cuarto parámetro corresponden a coordenadas Y, son los que vamos a modificar. Sería Y más, Y más, Y más, Y más. Y ese es el segundo parámetro, también vamos a modificar el cuarto. Y más, Y más. Bueno, vamos a checar si esto ya trabaja. En el spinner, el segundo que agregué ahorita, ahí vamos a hacer lo mismo que en el spinner de horizontal, pero lo vamos a hacer sobre el movimiento vertical. Entonces, voy a activar el evento del spinner, eventos chain. Bueno, es que como lo copié, ¿verdad? Bueno, entonces, es el spinner vertical. Voy a copiar esto, porque la idea es la misma. Lo que cambia, pues es el método, no es mover horizontal, es mover vertical. Y aquí el spinner que vamos a utilizar es el vertical. Ahí está, ¿sí? Bien, entonces ya podemos probar. La idea es que con este spinner, ahora el dibujo se vaya moviendo de manera vertical. Por ahí tengo algún problema, porque debe, como que no va borrando, no sé qué no va borrando. Vamos a ver. El horizontal, ese está bien, pero el vertical, algo no va borrando. Creo que a ver, entonces voy a checar en el vertical. A ver si ustedes detectan qué me faltó. Aquí está el óvalo, modificamos la Y. Rectángulo, modificamos la Y, aquí también. Y luego acá también modificamos rectángulo, nada más modificamos la Y. Rectángulo también, nada más la Y. Son rectángulos. Y luego los triángulos, también modificamos las Y. Y aquí estamos modificando las Y. Pues parece que obviamente no está todo bien, pero parece que sí. Mover vertical. Y más 105, Y. Cuando se ve así que va arrastrando, es que algo no modificamos correctamente. Y más 105, Y. A ver si ustedes detectan algún método donde no haya modificado la Y. Y, 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 Y. En el for, a ver, es que en el for se supone que estas son puras coordenadas X. Entonces esas no se modifican. X1, Y1,
A ver si detectamos 137, Y más, Y más, Y más, Y más. A ver si detectamos qué es lo que se está quedando ahí como que pues, está quedando se está quedando lo que es el globo. Qué extraño. Pero bueno, siempre nos pasa así, ¿no? A ver, el globo. Si es 15 más Y, a ver. Ah, es que no estoy poniendo, no está borrando, más bien. O sea, como copié el código del botón dibujar, ahí en el botón no estamos borrando. Me falta borrar. Me faltó esto. Entonces lo voy a copiar acá. A ver, ahí. Creo que ese debe ser el problema. Ahí está. No estaba borrando. Entonces, pues se veían todos los dibujos se iban amontonando, se iba dejando el rastro. Bueno, entonces ya tenemos el vertical y tenemos el horizontal. Ahora la idea es que se hagan solitos con los botones. Yo le pongo aquí horizontal y solo se debe mover. Le doy vertical y solo se debe mover. Si se fijan, lo que necesitamos hacer es nada más un ciclo que vaya cambiando la coordenada de X para el movimiento horizontal o la coordenada de Y para el movimiento vertical. Así es que lo que vamos a poner aquí en el botón de horizontal es que mueva, que mueva horizontal, pero dentro de un ciclo. Entonces le vamos a decir, vas a mover con un ciclo digamos 250 veces, desde 1 hasta 250. Quiere decir que va a ser 250 veces el dibujo, pero en posiciones diferentes. Luego se va a ir de uno en uno y lo que va a hacer es mover horizontal y le vamos a pasar como parámetro la I. La I va a ir cambiando 1, 2, 3 hasta 250. Bueno, vamos a probar ese. Es en este botón, ¿verdad? Botón horizontal. Ahí ya se va moviendo, ¿verdad? Más que va como que muy rápido. Vamos a hacer dos cosas. Primero, que no sea tan, que no sean tantas, o no sea tan rápido, porque como que parpadea. Entonces, vamos a hacer dos cosas. La primera es ralentizar o hacer más lento no el ciclo, sino que cada vez que dibuje, aquí tenemos el dibujo horizontal, aquí está, le vamos a decir que cada vez que dibuje se espere tantito para el siguiente dibujo. De tal manera que el ciclo, pues como lo va a mandar llamar 250 veces, le decimos que se espere tantito en cada vez. Y eso lo logramos con un método que se llama sleep, precisamente. Entonces, aquí, una vez que ya dibujó, le vamos a decir que ejecute el método de sleep que está en la clase thread de hilos. Thread.sleep. Este sleep tiene tres sobrecargas. La que vamos a usar es la segunda. Aquí se le pone el número de milisegundos que queremos. Sleep quiere decir que el procesador se va a dormir poquito, como que se va a alentar. Necesitamos que no se vea tan rápido el cambio del dibujo. Entonces, vamos a tomar este. Si nosotros le pusiéramos 1000 milisegundos, porque ahí lo que me pide son milisegundos. 1000 milisegundos es un segundo. Entonces, si le pongo 1000, pues es como que demasiado que se tarde en dibujar. Si le pongo 500 es medio segundo, pero de acuerdo hay pruebas que dice como unos 50 está bien, unos 50 milisegundos. Solo que aquí me va a pedir que implemente un try catch. Eso va a ser muy común, por ejemplo, cuando veamos archivos, que muchos métodos de clases nos piden que implementemos algún try catch. Como en este caso, voy a escoger la segunda opción, que encierre en un try catch esto. Ya lo encerró ahí en el try catch. Vamos a ver en qué cambia nuestro dibujo. Ven como ya no se ve que parpadea tanto, pero va lento. Ahora va lento. O sea, como le dijimos que cada dibujo, ahí hizo 250 veces el dibujo.
en coordenadas diferentes, en píxeles diferentes, pero pues lo está haciendo, se ve lento. Entonces vamos a combinarlo con acá en el ciclo en donde mandamos llamar esto, vamos a combinarlo con que no se vaya de uno en uno para que avance un poco más rápido, que se vaya de 3 en 3. Aquí en este ciclo, el I más quiere decir que la I va avanzando de uno en uno. Bueno, vamos a decirle que avance de 3 en 3, de esta manera, ¿no? Aquí lo que le estamos diciendo es que la I se va a incrementar en 3, 3, 3. Va a valer 1, luego 4, luego 7, luego 10. Entonces, pues como que va a brincar más rápido. Vamos a ver cómo queda aquí. Ahora, estos valores que yo estoy sugiriendo, pues son porque ya los probé, ya hice ahí con diferentes valores a ver cómo resultaba. Y esto fue lo que me resultó un poco mejor. Bueno, el vertical lo sigue haciendo, el vertical no lo hace todavía. Entonces, vamos a hacer lo mismo con el vertical, que este botón mueva verticalmente, pero solo. Pero pues de una vez vamos a implementar en el vertical, acá en el método, aquí está mover horizontal. Vamos a agregarle el slip. Entonces voy a tomar este código y lo voy a copiar acá, en el mover vertical, que también se detenga. Aquí. Y vamos a codificar el botón de vertical de una manera muy similar al horizontal. Voy a tomar voy a poner el botón vertical y le voy a decir que haga lo mismo, pero sobre el movimiento vertical. ¿Sí? Así es que este botón lo va a mover. Ya no van a ser 250 veces, van a ser como 80 veces que lo va a mover. Bueno, 250 y tantas. A ver, le vamos a decir vertical. Y entonces ya lo está moviendo ahí verticalmente, ¿no? Y este es horizontal. Muy bien. Bueno, el proyecto 2, perdón, el 3 lo voy a publicar hoy. Y se trata de hacer dibujos, bueno, entre otras cosas. El tema que estamos viendo, ¿cuál es ahorita? ¿Cuáles son nuestros temas? Herencia y polimorfismo. Entonces aquí como que esto no queda, ¿verdad? No estamos aplicando nada de herencia. Pero en realidad sí, miren. La idea es que nosotros podamos hacer el dibujo en diferentes componentes. Lo podemos, ahorita lo estamos haciendo en el frame, pero lo podríamos hacer en un botón, en un panel, en un label. Entonces, esa sería la idea. Entonces, voy a hacer lo siguiente, fíjense. Vamos a agregar aquí, lo voy a hacer más grande esto, y voy a agregar un botón. Aquí está, un botón, pero este botón lo voy a hacer más grande. Más o menos así. Dejando espacio para el recorrido horizontal y vertical en el frame. Más o menos así. Y también voy a agregar este botón. ¿Cómo se llama este botón? Se llama J botón 1. Así lo voy a dejar. J botón 1. Y le voy a cambiar el color de fondo a un color clarito para que no se me pierda ahorita cuando le quite el foco. Entonces le voy a decir que el background, un color clarito. No sé, algo como esto. Y luego vamos a agregar otro componente. Podría ser cualquiera, pero voy a agregar un panel. Un panel. Y también lo voy a hacer más grande. Creo que, creo que el botón lo va a hacer un poco más para acá. Bueno, y este panel que también, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar JPanel 1. No le voy a cambiar el nombre. Y también voy a decirle que el background, pues con otro color también clarito, pero diferente. Ahí está, ¿sí? Entonces, aquí tenemos tres componentes. El frame, que dentro del código pues, se llama this. Pero tenemos este botón que se llama JButton 1 y tenemos este panel que se llama JPanel 1. Entonces, fíjense, vamos a suponer que yo le dijera, yo quiero que el movimiento horizontal lo haga sobre el botón y el vertical lo haga sobre el frame, sobre el panel. Entonces, lo único que yo tendría que hacer aquí en el código
es que en los métodos que dibujan y que mueven, aquí, por eso le pusimos this, porque lo estamos haciendo el getGraphics, que es el objeto en donde yo puedo graficar para que se refleje en el componente. Aquí lo estamos haciendo sobre this, que es el frame. ¿Qué tal si el movimiento horizontal, yo le digo, ahora lo vas a hacer sobre el J-button 1? Aquí está. Y vamos a decir que el movimiento vertical, ahora lo vas a hacer sobre el, ¿dónde está el vertical? Aquí, lo vas a hacer sobre el J-panel 1. J-panel 1. Y vamos a ver qué hace. El horizontal lo está haciendo sobre el botón, ¿verdad? Y el vertical lo está haciendo sobre el panel. ¿Sí? Así es que aquí ya estamos aplicando herencia y polimorfismo, porque nosotros no le movimos nada más que un componente, pero esos componentes por herencia tienen los mismos métodos para dibujar. Desde la clase graphics, estamos poniendo tanto el panel como el botón y como el frame, lo estamos poniendo en una referencia de graphics. Bueno, no directamente los componentes, sino lo que nos regresa el método getGraphics. GetGraphics me regresa un objeto en donde yo puedo hacer los dibujos. Muy bien, pero bueno, la intención sería esta, miren, que el usuario pudiera escoger en dónde quiere hacer el movimiento horizontal o vertical, en el frame, en el botón o en el pan, que el usuario lo escoge en tiempo de ejecución. Así es que lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a agregar aquí radio button, voy a agregar 4. Bueno, le voy a poner el tamaño del radio button, bueno, de la fuente, voy a poner 18. Y luego voy a duplicarlo, lo voy a poner aquí en un ladito, voy a tomar estos dos, los voy a duplicar. Para tener 4, ya tenemos los 4 aquí. Bueno, entonces este radio button me va a servir para que el usuario escoja cuando quiera dibujar en el frame. Y acá para que pueda dibujar en el botón. Luego aquí para que pueda dibujar en el panel. Y acá vamos a decirle que pueda dibujar en otro frame. No en el que se ve ahí, en otro. Otro igual. Otro frame. Muy bien. Entonces, lo que le voy a cambiar los nombres, ¿sí? Este se va a llamar J Radio Frame. Y luego este J Radio Botón. Según lo que quiera el usuario, en donde quiera dibujar. Y luego J Radio Panel. Le estoy cambiando los nombres a los componentes. Panel. Y J, este se va a llamar J Frame otro. J Radio otro. Bueno, ¿cuál es la idea? Sería esta, ¿no? Que el usuario dijera, quiero que se vea el movimiento en el botón. Y entonces ya escogería horizontal y lo debería dibujar en el botón, de manera horizontal. Que quiere el panel pero vertical. Entonces escoge el panel y le da vertical y aquí se movería vertical. Nada más que si se fijan, pues no podemos escoger uno solo. Se escogen todos juntos. Y esa no es la idea de los radio button. Radio button se utiliza cuando queremos seleccionar una opción de varias. Pero en Java tenemos que agruparlos para que tengan ese comportamiento. Entonces, bueno, esto así no nos sirve. Es lo primero que vamos a hacer. Vamos a agregar un componente, y esto ya lo habíamos hecho en otro ejercicio, que se llama button group. Este componente no tiene interfaz visual, nada más se agrega. Y entonces lo puedo hacer de uno por uno, pero lo voy a hacer con todos juntos. Voy a tomar todos estos radio button y en las propiedades le voy, aquí donde dice button group, le voy a decir que se agrupen en el componente button group 1. Esto va a hacer que ya sean parte de un grupo. Ya antes estaban de manera
separada, individual. Ahora ya forman parte de un grupo y entonces cuando lo ejecutemos, ya vamos a tener que solo se puede escoger uno. ¿Sí? Ya, si escojo otro, se quita el anterior. Nada más puedo escoger uno, esa es la idea. Bueno, ahora, ¿cómo le vamos a hacer para eso? Necesitamos, fíjense, me voy a ir aquí al método que dibuja, el horizontal. Le voy a regresar aquí donde decía this. This quiere, como estamos dentro del frame, entonces this es el frame. This, acá también le voy a poner this. Lo que podríamos hacer es, aquí en este método, decirle que en lugar de que tome el getGraphics, la diferencia es de dónde va a tomar el getGraphics. Si lo va a tomar del frame, lo va a dibujar en el frame. Si lo va a tomar del botón, lo hace en el botón y así. Yo aquí con un if le puedo preguntar cuál es el botón que está seleccionado y en función de eso yo le asignaría aquí, pues en lugar del dis le pondría el JButton 1 o le pondría el JPanel 1. Ahorita vemos lo del otro frame. Esa es una forma. Pero hay otra que podemos implementar de mejor manera, una forma más estructurada. Si se fijan, aunque le ponga aquí dis o le ponga panel o le ponga JButton 1, todos están en una referencia de graphics. Bueno, entonces, lo que nosotros podríamos hacer es buscar una clase que sea padre de panel, de botón, de JButton y del frame. Y por herencia, nosotros podríamos poner un objeto botón en una referencia de esa clase, un objeto panel en una referencia de esa clase. Ya sabemos que en la herencia podemos crear objetos de las clases hijas y ponerlos en referencias de las clases padres. Y eso es para generalizar el uso. La idea de este método mover horizontal es que aquí le llegara cualquier objeto y poder dibujar en él, sin que sepa cuál objeto es. Bueno, entonces, voy a tomar este documento que luego por ahí les voy a compartir. Aquí viene explicado más o menos lo que estoy diciendo. Tendríamos que buscar una clase que pudiera contener tanto botones como frames como paneles. Y si yo puedo poner objetos de esas clases en una referencia de esa clase que andamos buscando, y entonces ya el movimiento lo haría yo en general en una referencia de esa clase. Fíjense, aquí tenemos una jerarquía de clases que o sea, no está completa, pero para lo que necesitamos sí está todo lo que lo relaciona. Aquí tenemos como, por ejemplo, la clase JTextField, que la usamos bastante, y la clase JTextArea son hijas de la clase JText. Y JText, igual que todas estas, son hijas de una clase que se llama JComponent. Si nosotros pusiéramos una referencia de JComponent, podríamos asignarle objetos de cualquiera de estas clases por herencia. Pero no podríamos poner frames. Aquí faltaron rayitas, ¿eh? JFrame es clase hija de frame y JDialog es hija de dialog. Bueno, ¿cuál clase podríamos utilizar para que sea padre tanto de los frames como del panel como del botón? Andamos buscando una clase que sea padre de botón. Acá está el botón, aunque el botón pues tiene una clase padre que es abstract y tiene una clase padre que es JComponent. Aquí tenemos el panel, ¿dónde quedó? Aquí está el panel, su clase padre es JComponent. Entonces, si nosotros lo guardáramos en una referencia de JComponent, pues eso me serviría para el panel y para el botón, pero no me serviría para el frame. ¿Cuál clase sí contendría el frame también? De las que se ven ahí. Una clase que tenga como hijos al frame, al botón y al panel. Hijos, no quiero decir que hijos directos, también puede ser hijos indirectos, o sea, nietos, bisnietos. ¿Cuál clase sería? Container, ¿verdad? Puede ser component, puede ser container. ¿El container tiene como clase hija el frame? Sí, aunque sea por toda esta línea, pero tiene al JFrame como hijo.
El container tiene como hijo al panel, sí, pues aquí, de manera indirecta. Y tiene como hijo al botón, pues también. Entonces, si yo pongo objetos, botones, panel y frame en una referencia de container, los va a aceptar porque es clase padre. Y eso es lo que vamos a hacer. Fíjense, vamos a ir al código del movimiento, aquí, del movimiento horizontal. Le vamos a agregar otro parámetro. Ese parámetro va a ser en donde quiero que haga el dibujo. Ahorita todo siempre lo hace en el frame, porque el graphic se lo estamos pidiendo al dis. Bueno, entonces ya vimos que es la clase container. En las notas dice que vamos a utilizar la clase JComponent, ¿sí? Pero en las notas, ¿sí? Cuando ya yo les pase estas notas, aquí en lo que está explicando dice que vamos a usar la clase component, pero pues podemos usar también la clase container. Entonces, aquí vamos a usar la clase container. Entonces, le vamos a decir que para mover horizontal le van a llegar dos parámetros. En dónde quiero que se haga el dibujo, en un contenedor, que puede ser cualquiera de sus clases hijas. Le voy a poner aquí con. Y pues la coordenada donde va a dibujar. Hay que agregar el import de el container. Entonces, aquí a la hora de que pedimos el objeto donde vamos a dibujar, pues ya no se lo vamos a pedir a dis, porque si no siempre lo haría en el frame. ¿A quién se lo vamos a pedir ahora? Si lo dejo así, pues va a seguir dibujando en el frame. ¿A quién le vamos a pedir ahora el get graphics? Para eso agregamos el parámetro. ¿A quién se lo pedimos? Pues al contenedor, ¿verdad? A ver, y el método, bueno, eso también tienes que ser el contenedor o como se llame la referencia que hayamos puesto aquí en el parámetro. La idea es que aquí el contenedor va a recibir frames, botones, paneles, etiquetas, y porque todas son clases hijas. Y de manera general va a pedir el getGraphics y de manera general va a hacer los dibujos, pero no, ni siquiera se va a enterar dónde los va a hacer. Ahí está aplicando polimorfismo. Bueno, entonces esto mismo lo vamos a hacer acá en el movimiento vertical. Aquí vamos a decirle, vas a recibir un contenedor porque ahí vas a hacer el dibujo, en lo que llegue ahí vas a hacer el dibujo. Entonces aquí le vamos a quitar el dis, le vamos a poner el cont, acá le vamos a poner el cont y aquí también. Ahorita me va a empezar a marcar errores porque cuando mandamos llamar estos métodos nada más tenía un parámetro y ahora ya tiene dos. Entonces cada vez que mandemos llamar estos métodos me va a marcar error. Los vamos a detectar acá. Aquí en el spin horizontal me dice, le estamos mandando nada más la coordenada X. Tenemos que mandarle también el contenedor. Ahorita para probar, vamos a decirle que aquí esto lo vamos a poner en el dis. Le estamos mandando el dis, que es el frame, y allá lo va a recibir como en la referencia cont. Bueno, aquí también le vamos a decir que le mandamos el dis, que es el frame, y por probar, aquí vamos a decirle que le vamos a enviar el botón, JButton 1, y acá le vamos a mandar el, el panel. Fíjense, en estos dos spinners le estamos enviando como primer parámetro el frame. Y luego aquí, en el horizontal, le estamos mandando como primer parámetro el botón. Y acá le estamos mandando el panel. Pero esos métodos, todos lo van a recibir como contenedor. ¿Sí? Lo van a recibir como contenedor. Y no importa cuál de los tres sea, va a ser el dibujo. Aquí está aplicando el polimorfismo. Bueno, vamos a checar. Los spinners ahorita trabajan sobre el frame. Pero el horizontal trabaja sobre el botón y el vertical
trabaja sobre el panel, porque así le pusimos de manera directa. Claro que la idea no es esa. La idea es que el usuario escoja en dónde quiere hacer el movimiento horizontal y vertical. Los sprints los vamos a dejar así, en el frame. Pero el movimiento horizontal y vertical, el usuario va a escoger en dónde. Entonces, ¿eso cómo le vamos a hacer? Fíjense, me voy a ir al botón de horizontal primero. La idea es que yo no le voy a mandar siempre el botón, le voy a mandar alguno de los, o el que haya seleccionado el usuario. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Le vamos a decir, si J radio botón o frame, primero el frame, está seleccionado, quiere decir que nosotros le tenemos que mandar el frame. Bueno, pero ¿en dónde se lo vamos a mandar? Voy a poner aquí una referencia. La referencia tiene que ser de tipo contenedor para que pueda aceptar botones, frames y paneles. Entonces le diríamos container C así. Ahí C va a recibir uno de los tres elementos, el botón, el panel o el frame. En este caso, el usuario seleccionó el frame. Entonces, la C le asignaríamos. ¿Cómo identificamos el frame dentro de nuestro código? El botón es JButton 1, el panel JPanel 1 y el frame, ¿cómo lo? No, aquí lo tenemos, aquí está el acordeón. Es this, ¿sí? Luego, sí, J radio, ahora vamos sobre el botón. Si está seleccionado el botón, entonces quiere decir que el contenedor no va a ser el frame, el contenedor va a ser el botón. J, botón. Aquí C me acepta sin problemas el frame, el botón, porque C es una referencia de container y container es clase padre de todas ellas. Entonces aquí le diríamos, si J radio, el panel está seleccionado, entonces quiere decir que el contenedor va a ser el panel, JPanel 1. Y entonces acá en el movimiento, pues no le vamos a mandar el JButton. ¿Qué le vamos a mandar? Le vamos a mandar C, ¿verdad? Donde C puede ser el botón, el panel o el... ¿Qué me está diciendo aquí? Dice, C posiblemente no esté inicializado. Fíjense lo que me está diciendo. C, ahorita aquí es nulo, en este punto es nulo. Pero aquí ya le asignamos un objeto que es el frame. Y luego le asignamos aquí un objeto que es el botón y acá. Pero ¿qué tal si ninguna de las tres es verdadera? ¿Con qué se queda C? Con nada. Es lo que me está diciendo. Entonces vamos a decirle que C, inicialmente, por si no está seleccionado nada, le vamos a asignar el frame. Así. ¿Sí? Entonces, si de inicio no está seleccionado nada, el dibujo lo va a hacer en el frame. A ver, vamos a checar. Eso nada más lo estamos haciendo ahorita en el botón horizontal. Entonces ya el vertical todavía no distingue en cuál va a dibujar. Yo le digo aquí, a ver, dibuja horizontal. Como no tiene asignado nada aquí, entonces lo va a hacer en el frame. Le digo, no, ahora quiero que lo hagas en el botón horizontal y ahora lo va a mover en el botón. Le digo, ahora quiero que lo hagas en el panel y lo va a hacer en el panel. Entonces ya está trabajando para los tres, ¿sí? Ok, bueno. Vamos a hacerlo en el vertical también. Entonces voy a copiar esta parte desde aquí. El movimiento no, nada más esto. El movimiento lo sigue haciendo vertical. Y lo voy a pegar acá. Estoy en el botón de vertical. Entonces es la misma lógica. Nada más que aquí en lugar de JPanel 1, ¿qué va a hacer? ¿Qué le vamos a poner ahí? Pues la C, ¿verdad? El contenedor. O sea, la C va a recibir alguno de los tres elementos, el frame, el botón o el panel. Los recibe y se los manda al método y allá lo va a recibir como un contenedor, pero pues no sabe cuál es. A ver, entonces ya quedaré aquí. El vertical, si no seleccionamos nada, lo tiene que hacer en el frame.
Si seleccionamos el panel, lo tiene que hacer en el panel. Y si lo hacemos en el botón, pues lo tiene que hacer en el botón, ¿verdad? Muy bien, ahora, ¿qué pasa con el otro frame? La idea es que este lo haga en otro frame. Entonces, otro frame, fíjense, yo he insistido mucho que cuando estamos dentro del frame o dentro de cualquier clase, si queremos obtener un elemento de esa clase, pues es a través de this, porque es como si estuviéramos dentro del objeto. Aquí, nosotros podemos ver que el frame, que se llama JFrame dibujo, aquí está. Ya ven que el frame lo agregamos de otra manera, no es con la paleta de componentes. Todos los demás elementos, el botón, el panel, todos los tomamos de los componentes, de la paleta de componentes, menos el frame. El frame lo agregamos acá, botón derecho, más bien, bueno, aquí en el paquete, botón derecho, new, frame. Y lo que nos responde es con una clase. JFrame dibujo es hija de JFrame. Si recuerdan acá en el frame, ¿no? JFrame es hija de frame y frame es hija de window y Windows es hija de container. Y nosotros aquí estamos agregándole una clase hija a través del editor y esa se llama JFrame dibujo. JFrame dibujo es hija de JFrame. Bueno, entonces, ¿en qué momento se crea ese objeto? El objeto JFrame. Pues se crea cuando se lanza la ejecución de la aplicación. Siempre que se lanza la aplicación, ejecuta el método main y el método main lo tenemos acá abajo. Por eso el frame es ejecutable, porque tiene el método main. Aquí está. Entonces, aquí es donde está creando el objeto del JFrame dibujo. Nosotros, en la opción de otro frame, necesitamos crear otro frame diferente del que se está creando en este punto. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer es esto. Le vamos a decir, me voy en el botón horizontal. Si JRadio se llama JRadio otro, está seleccionado, entonces el contenedor no va a ser ni el panel, ni el div, ni el botón, va a ser otro nuevo frame. Entonces aquí yo le diría que JFrame dibujo otro, por ejemplo, es igual a new JFrame dibujo. ¿Sí? Este otro es un frame dibujo diferente del de this. Será this cuando estemos dentro de ese frame. Bueno, pero como la idea es que esto se lo vamos a enviar al componente mover horizontal, lo que vamos a hacer es esto. En lugar de ponerle otro, le vamos a decir así, que C, el contenedor no va a ser ni este frame, ni el botón, ni el panel, va a ser un nuevo frame. ¿Por qué lo acepta? Porque JFrame dibujo es hija de frame y es hija de Windows y es hija del contenedor. Ok, entonces nada más lo único que nos falta, como lo dice aquí el método main, el método main crea el frame y luego lo hace visible. Entonces es lo que vamos a hacer aquí. Le vamos a decir que cree el nuevo frame y lo haga visible. C.set visible, que lo ponga en verdadero. Y bueno, esto mismo lo voy a poner. Vean cómo estoy usando la misma referencia. C es una referencia de container. Y aquí le estoy asignando un nuevo objeto que es un frame diferente al que se está ejecutando. Ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos a tomar esto y lo voy a pegar también acá en el movimiento vertical. Aquí. Entonces la idea sería esta, miren. Si yo le digo otro frame y que haga un movimiento horizontal, lo va a hacer sobre otro frame, es otro frame. Eso es un nuevo objeto. Este objeto es de la clase JFrame. Le digo, a ver, en otro frame vas a hacer el movimiento vertical y lo hace en otro frame. Ahí tenemos 3 frames y lo está haciendo. Ya cuando acaba, pues lo vuelve a dibujar. Muy bien. Nosotros podemos seguir creando más frames aquí. Si recuerdan, los spinners trabajan sobre el mismo frame. Aquí ya tenemos 4 frames.
Si yo le digo aquí horizontal, va a trabajar sobre el mismo frame. Si le digo vertical, va a trabajar sobre... Ah, bueno, más bien es en el spinner. Uy, aquí lo va a hacer un montón de veces, porque le dejé presionado. Entonces, yo lo quise hacer en el spinner y lo hice en el botón. Y créanme que ya no lo puedo parar. Ya lo tengo, lo tendría que cerrar, sí. Bueno, ahí creo que ya terminó. Pero aquí la idea era, aquí estamos creando 4 frames. Por último, vamos a contar los frames para ver, para que veamos que sí son objetos diferentes. Cada vez que yo le doy otro frame, estamos creando un nuevo objeto y aquí lo vemos. Entonces, fíjense, voy a hacer lo siguiente. Voy a agregar una etiqueta, así aunque sea rápido lo hacemos, una etiqueta aquí. Y esta etiqueta le voy a decir que, bueno, le voy a cambiar algunos detalles. Como el color de fondo, lo voy a poner un, no sé, un amarillo. Y luego le vamos a cambiar también el tamaño de la letra, que sea unos 36. Y, bueno, 24 porque si no, no se va, lo va a estar borrando. Vamos a ponerlo en 24. Y luego voy a cambiar el tamaño el color de la fuente, el foreground. Vamos a ponerlo en azul. Y luego el alineamiento horizontal lo voy a poner al centro. Y luego ya le voy a quitar el texto. Ah, tengo que ponerlo en opaco para que active el color de fondo, ¿no? Entonces vamos a ponerlo en opaco. Ya lo activo ahí. Y entonces aquí la idea, se va a llamar JLave Frame. La idea sería la siguiente, que pusiera, que cada vez que se crea un frame, aquí pusiera un consecutivo. De tal manera que fuera contando cuántos frames se van creando. Para eso necesitamos un contador. Bueno, entonces vamos a poner un contador en la clase JFrame, aquí mismo. Aquí vamos a poner un contador private int contador frames. Y lo vamos a empezar en 0. Cada vez que creemos un objeto lo vamos a incrementar. ¿Dónde lo incrementamos? Pues aquí creo que lo más adecuado es en el constructor. Cada vez que se crea un objeto se ejecuta su constructor, que este es su constructor. Bueno, entonces aquí le vamos a decir que el contador del frame se va a incrementar. Cada vez que se crea un objeto se va a incrementar. Y para nosotros ver qué valor tiene, vamos a utilizar la etiqueta jlay_frame.setText. Le vamos a decir, vas a poder poner ahí el contador de frames, pero pues más una cadena nula para que lo acepte. Cada vez que se crea un frame, ahí me va a ir diciendo en cómo va el contador. Bueno, esa es la idea. Miren, aquí ya me dice que es el 1, ¿va? Es el frame. El frame empezó en 0, el contador. Y cuando creamos este frame a través del método main, entonces me incrementó a 1 y me lo puso en la etiqueta. Pero vamos a ver qué pasa si le digo otro frame en horizontal. Ahí me borra todo. Yo esperaría que aquí me dijera que es el frame número 2. Y si creo otro frame en, no sé, en vertical, debería ser el frame número 3. Sin embargo, todos me dicen que es el 1. ¿Por qué razón? Bueno, fíjense, cerramos uno y se cierran todos. Cuando nosotros lo que estamos haciendo aquí es declarar un atributo del frame, ¿sí? Es un atributo del frame. Y si es un atributo del frame, cada objeto frame que yo cree va a tener su propio contador. Es lo que está pasando. Cada objeto frame que yo estoy creando tiene su propio contador que siempre empieza en 0. Por eso, cuando lo incrementamos, lo pone en 1. Entonces, ¿cómo le podríamos hacer para que ese contador fuera el mismo para todos los objetos? Aquí es un contador para cada objeto y por eso siempre empieza en 0 y lo creamos y lo deja en 1. Bueno, ahí vamos a declarar este contador como static. ¿Sí? Luego vemos el concepto de static. Ahorita nada más vamos a ver el efecto. Cuando ponemos un atributo que es de tipo estático,
ese atributo es el mismo para todos los objetos de la clase. A diferencia de los atributos normales, que es uno para cada objeto, no. Este es el mismo contador para todos los objetos de la clase. Y lo podemos checar así. Aquí, bueno, me da el 1, ¿verdad? Y le digo, otro frame, horizontal. Ya es el 2, ¿verdad? Y le digo, no importa, lo puedo llamar de aquí o de acá, de donde ustedes quieran. Le digo, otro frame, ahora en vertical. Este es el frame número 3. O sea, ya el contador ya no es uno individual para cada objeto, es uno para todos los objetos de la clase. Esta es una forma en donde podemos contar cuántos objetos se han creado de una clase. En este caso 3, si le digo otro, pues ya me va a dar el 4, ¿no? Aquí ya me daría el 4. Ahí está el 4, ¿va? Ya luego vemos, con un poquito más de calma, qué quiere decir lo del static, por qué cuando agregamos un método en modo consola le tenemos que poner static. O sea, no es porque sea modo consola, es porque, bueno, el static, un elemento static se dice que es un elemento de clase, no de objeto. Es un elemento que es el mismo para toda la clase. A diferencia de los métodos, de los atributos normales, que es uno para cada objeto y cada uno tiene su valor. Bueno, entonces aquí cerramos uno y cerramos todo. Bueno, yo sé que me fui un poquito rápido y apenas terminamos, pero